Las ciudades lineales o de camino era el primer tipo de ciudad que se encontraba en la época medieval. Esta se caracterizó por su arcaica estructura. En ella se confundía el camino y la calle. En este caso podemos empezar a hablar de que la ciudad partía a partir de la construcción de murallas y el trazado de calles perpendiculares a una calle principal. Segundo, las ciudades de planta rectangular, ortogonal o de bastidas. Estas presentaban una estructura más compleja, de carácter ortogonal. Además estaban divididas en parroquias y presentaban cierta jerarquización social del espacio. Y por último tenemos las ciudades circulares, que estarían en torno a un castillo o en algunos casos en torno a una iglesia parroquial o a una catedral. Esto afectaba notablemente al trazado de las calles, haciéndolas circulares. Un ejemplo de esto es Aviñón, una ciudad circular construida en torno al castillo de los papas. En cuanto a una población de ciudad aproximada, estas no eran muy grandes. La mayoría de las ciudades no superaba los 15.000 habitantes. Otro punto importante es la intersección de los caminos. Era importante que una ciudad se estableciera cerca a un río, un puente costero o un puerto. La ciudad fortificada. La ciudad fortificada se ubicaba en el periodo de la Edad Media. A esta se le da el nombre romano de burgo. En sí es demasiado pequeña para acoger a toda una población. En este caso era necesario construir nuevas murallas que incluyan a los suburbios y a otras construcciones, ya sean iglesias, abadías, castillos, que estén fuera del recinto. Características generales de las ciudades medievales. Las ciudades medievales tenían una red de calles tan irregulares como la de las ciudades musulmanas. Las calles estaban organizadas de forma que organizaban un espacio unitario. Era posible orientarse o llegar a tener una idea general del barrio, aún sin establecerse un plano fijo. Las calles no eran iguales. Existe una graduación continua de arterias principales y secundarias. Las calles no eran recintos independientes, sino ensanchamientos de las propias calles, muy relacionadas con estas. Las casas de varias plantas se abren hacia el espacio público. Los espacios públicos y privados no forman zonas contiguas y separadas. Existe un espacio público común, complejo y unitario, que se reparte por la ciudad. El espacio público de la ciudad tiene una estructura compleja. Una ciudad grande no tiene nunca un único centro. Tiene un centro religioso, un centro civil, uno o más centros comerciales. Toda ciudad está dividida en barrios, los cuales tienen su fisionomía individual, símbolos y organización política. Disponían de un espacio, sino de varios, donde tenían lugar el mercado, las asociaciones políticas y sociales. El París medieval, lugar donde los fieles se reunían antes y después de los oficios, era donde escuchaban los sermones al aire libre. El París obligaba a las iglesias a estar situadas dentro del propio espacio. La ciudad medieval tenía un cuerpo político privilegiado. El centro de la ciudad era el lugar más buscado. Las clases desahogadas vivían en el centro y las clases más pobres en los arrabales. En el centro se construyeron las estructuras más altas y toda la ciudad debía tener una muralla para defenderse del mundo exterior. Recibieron la forma definitiva en los siglos sucesivos. Cada obra nueva era un agregado sorprendente. Con movimientos futuros, el gótico se logró establecer en su medida de lo posible como el más predominante. La continuidad, la complejidad y la concentración permanecían inalterables en el tiempo y definen la naturaleza esencial de las ciudades europeas. La ciudad medieval es altamente característica de esto. Por necesidades de defensa se situaba en lugares como colinas o sitios abruptos y buscaba la confluencia o meandros.
La ciudad medieval, o también conocida la ciudad amurallada, que aparece como lugar cerrado dentro de los paisajes agrícolas y forestales, sirviendo de fortaleza defensiva y refugio de los habitantes y campesinos del entorno, a la vez que constituye el mercado dentro de su área de influencia. La urbanística medieval se refiere a la ordenación urbana existente en las ciudades durante el medioevo, que tendrán una forma urbana, cuyas características que tuvieron la ciudad fueron una ciudad compacta, amurallada en todo su exterior y viviendas típicas. Elementos que favorecieron su desarrollo: la organización social, la ideología, condiciones morfológicas y entre otros puntos. La forma urbana. Las ciudades se originaban espontáneo y planificado tiempo una tipología edificada común, distinguiéndose en ellas las siguientes partes: la muralla, el mercado, la iglesia y la vivienda. La civilización urbana occidental, influenciada por las antiguas civilizaciones orientales que la precedieron cerca de 5.000 años, su revolución se debía a la religión influenciada por las civilizaciones helénica y romana. Con la caída del Imperio Romano, del desarrollo urbano se detuvo, estando durante siglos en caos, y la vida urbana prácticamente dejó de existir, siendo un punto a favor de las permanentes migraciones, logrando así escapar de las hordas bárbaras. Las razones por las que las ciudades desaparecieron fueron múltiples, entre ellas el descenso de la población ocasionado por guerras, revoluciones, pestes, decadencias morales y políticas. Las ciudades eran más propensas a recibir los asaltos por parte de los bárbaros por su visibilidad, situación estratégica y por sus riquezas. No todas las ciudades fueron destruidas, siendo estas las semillas del rápido proceso de desarrollo de las nuevas sociedades urbanas. Después que terminaron las guerras, se empezaron a reconstruir las ciudades utilizando las ruinas de las ciudades, creando así diversas formas o estructura urbana, como es el caso de Arles, sur de Francia, reconstruyendo la ciudad tras las ruinas del antiguo anfiteatro, utilizándolo como muralla para protección de la ciudad, y este no fuera el único caso, así que esto dio la pauta para la creación de nuevas ciudades medievales. Fue así como surgió el sistema feudal de una sociedad no clasista basada en la economía agrícola, paso a la sociedad formada por dos clases sociales, los campesinos. Arquitectura e infraestructura. Los elementos urbanísticos de estas ciudades van a ser heredados de los romanos y griegos. Se caracterizan por estar amuralladas. Los castillos estaban organizados en tres tipos de morfologías fundamentales, como son irregular, radiocéntrico y regulares. Se desarrolla sin un patrón determinado, siguiendo el crecimiento orgánico y la dirección y forma que establece la población. Radiocéntrico, constituida por un área central y luego rodeada por viviendas ordenados en forma de círculos y radios. Regular, caracterizado por la forma cuadriculada a manera de tablero de damas. Por otro punto, analizaremos lo que es la muralla. La muralla es el elemento delimitante de la ciudad y crea en su interior un ámbito legal y jurídico. Si la ciudad crece, la muralla puede expandirse en anillos concéntricos. La muralla poseía dos funciones, una función militar defensiva y la otra la económica, al cobrarse aranceles en las puertas. De los aranceles, las riquezas de un asentamiento requería protección. En ese caso, se hacía necesario rodear a la ciudad con una muralla. Las murallas que rodeaban la ciudad constituían un sistema de defensa mucho más antiguo y mucho más popular que el castillo. El castillo era un símbolo visible del sometimiento. Viviendas. Las casas son muy humildes y no tienen sistemas de saneamiento, por lo que la vida se realiza en las calles, las iglesias, las plazas, espacios públicos, mercados. Las
condicionantes ecológicas de los asentamientos y la geografía envolvente. Con respecto al clima, el hombre utiliza los ríos y las otras fuentes para implementar la técnica del regadío. Las aguas que abastecían este regadío eran pequeños ríos que cruzaban el feudo y se hacían canales para mantener húmedas las cosechas. Bastidas. Las bastidas son pequeños núcleos rurales en torno a grandes ciudades pensados para maximizar la explotación agrícola de un territorio, exclusiva de mercader en el interior y explotar por los terrenos de cultivo. Una de cada 3 bastidas tendrá la función militar. No obstante, ya que son asentamientos agrícolas, solo una pequeña parte de la población se dedicará a su defensa. Tipologías de la urbanización medieval. Existieron varios tipos de urbanización medieval, las cuales una de ellas fue el origen romano, donde mantuvieron estatus urbano a la caída del imperio, abandonados pero restablecidos en sitio original. Perdieron retícula original, todos ellos fueron abandonados y luego reutilizados. Se ocupó solo una pequeña parte de la misma, y en Gran Bretaña la población se dispersó y refugió en los bosques, luego regresó a su vida rural. Otra tipología que encontramos fue acerca de Burgo, donde construidos como base militares, fortificadas, convertidas en comerciales después. En continente, al desintegrarse el imperio carolingio, se subdividió el territorio en dinastías locales. A la vez se creó un sistema de pueblos fortificados o burgos, como lo denominamos, muros de madera y luego de piedra. De militares y administrativos se volvieron comerciales. Crecimiento de civiles comerciales fuera de las murallas en Faubourg, fuera de o en suburbio o en próximo al burgo. Otro tipo que encontramos fue acerca de las villas y los pueblos, donde desarrollados orgánicamente a partir de asentamientos pequeños agrícolas de subsistencia. Esto pasó en los anglosajones en el siglo XI. Se asentaban dejando área cultivable suficiente entre ellos. Tenía como forma autocontenida, lo cual era nucleada o plaza principal. También otra de sus formas era lineal, donde se encontraban las calles o las carreteras. Y por último, otra de las formas fue dispersa y desintegrada, donde esta última no sobrevivió. La tala de bosques para el cultivo, el campo subdividido en lotes rodeados de setos y la fusión de lotes para formar latifundio para cultivo mecanizado. Tenemos el New Towns, o como se dice, las ciudades nuevas. Se dividía en dos, la cual era las bastidas y las colonias o villas. En las bastidas fueron planificadas en Francia, Gales e Inglaterra por Eduardo I, y lo que es en las colonias o villas fueron sembradas, todas las demás ciudades nuevas construidas con o sin plan. Hablando del primer punto, lo cual es de las bastidas, tuvo principios, la cual eran nuevas. La traza era reticular, se regalaba al futuro poblador lote urbano y lote agrícola, sobre viejos asentamientos, construidas por una autoridad central, el control territorio rebelde, expansión, dominio. En las bastidas eran amuralladas, donde hubo un buen manejo del control. Usaron lo que es la fortificación militar, el centro comercial y de intercambio, y lo que es la parte agrícola. Y a la vez también en bastidas pudieron atraer la población inmigrante.
Otro tipo de ciudades nuevas tenemos lo que son ciudades nuevas. Encontramos lo que es las colonias, la cual eran militares, donde se ubicó en Portsmouth y Liverpool. También eran de aspecto comercial, donde se encontraban las rutas y sus cruces hacían los pueblos. Se encontraba en Salisbury. Tenía una retícula irregular, no contaba con muros, fosa con agua de río Avon, plaza mercado al centro, su plaza era un ayuntamiento al sureste y la plaza catedral al suroeste.